Podemos dar inicio a la clase del día de hoy. Buenas noches, me presento para los que me conocen, para los que no me conocen, y para los que me conocen, aquí estoy nuevamente. Mi nombre es Sara Orrego, soy profesora de Specialty Coffee College en las áreas de barismo y cata, y el día de hoy estaré con ustedes dictando esta clase. Vamos a hablar hoy específicamente de técnicas de dosificación, todo centrado a lo que viene a ser espresso. ¿Listo? Entendemos como dosificación a dar o tener establecido una cantidad exacta para el uso de algo. En este tema, o en este caso, estaremos hablando del café o de café molido. Estamos hablando de técnicas para dosificar ese café y que podamos extraer ese café de la mejor forma, hablando obviamente de la calibración de un espresso. Es uno de los temas más importantes cuando hablamos de espresso como tal y cuando hablamos de nuestra tienda de café. ¿Listo? Entonces estamos hablando de calibración de espresso y para esa calibración tenemos que tener muy claro este tema porque no siempre está claro y no siempre está entendible. ¿A qué me refiero? A que cuando buscamos información sobre cómo calibrar un espresso, cómo dosificar nuestro filtro o portafiltro para la extracción de ese espresso, vamos a encontrar infinidad de información y esa información muchas veces se contradice. Entonces, el día de hoy vamos a resolver un poco esas dudas para que a la hora de ustedes calibrar ese espresso puedan hacerlo bajo su criterio y bajo el café o las herramientas que tienen en su mano. Listo. Lo primero que debemos hablar deberían de ser de los filtros que tenemos en nuestra tienda o los filtros que utilizamos para extraer nuestro café en la máquina espresso. Nosotros vamos a encontrar muchos filtros y muchos tamaños de filtro. Estos filtros vienen obviamente con la máquina espresso y traen unas medidas o unos tamaños estándares. Yo aquí les voy a presentar dos de los más comunes que siempre trae nuestra máquina espresso. El de arriba vamos a tener un portafiltro de una cantidad menor. Este es un portafiltro de 9 gramos y el de abajo es un portafiltro de 18 gramos. Si nosotros lo vemos de alguna forma o cómo viene ese portafiltro, ese filtro en nuestra máquina espresso, pues entonces el de arriba vendría en un portafiltro de una sola boquilla y el de abajo de 2 boquillas. Eso lo que me da a entender es que vamos a tener el de arriba para una sola bebida, un solo espresso, y el de abajo para doble espresso. Eso si lo viéramos técnicamente y lo viéramos un poco a la manera antigua de preparar espresso. Aquí vamos a hablar de una forma un poco más moderna y saliéndonos un poco de esos estándares de preparación, porque acá lo que queremos es que ustedes primero entiendan el café que tienen en tienda, qué es lo mejor que le pueden extraer a ese café y cómo voy a utilizar todas las herramientas que tengo a mano para obtener eso. ¿Listo? Entonces, el tamaño del filtro varía de acuerdo a la máquina, pero estos dos son los más comunes, de 9 gramos y 18 gramos. Nosotros normalmente utilizamos el de 18 gramos, ¿listo? Para la obtención de un solo espresso. ¿Listo? También podemos obtener o conocer filtros VST que traen los agujeros por donde se filtra el café, que fueron hechos con láser, con máquina láser. Estos portafiltros que nosotros normalmente encontramos en máquinas expresos de menor o de mediana, como, veámoslo así, tenemos un Renault 4, tenemos un Logan y tenemos un Ferrari en máquinas expreso, ¿cierto? Tenemos máquinas expreso que son de una etapa o de un tiempo atrás y las que son más modernas. Vienen con estos huequitos para extraer el café
taladrados de cierta forma, con una máquina obviamente especial. Los VST son taladrados o son hechos estos agujeros con láser. Por ende, me están dando estos agujeritos de un tamaño o de una medida más precisa entre huequito y huequito. Los que tenemos acá no, aunque eso no lo veamos a vista, puede afectar un poco nuestra extracción. No afectarla exactamente en cada expreso, pero los VST pues mejoran y facilitan esa extracción. Listo. ¿Qué debemos tener en cuenta con el tamaño del filtro? Si nosotros buscamos información o muchas personas del gremio les van a decir, si tú tienes un filtro de 18 gramos, utiliza exactamente 18 gramos de café molido para la extracción de esa masa de café. Pero ¿qué tan cierto es eso o qué tan falso es eso? Lo que yo les puedo decir, eso va a depender la cantidad de café molido que yo le voy a colocar a ese portafiltro, va a depender del café que tú tengas en tu tienda y de lo que tú quieras obtener en tienda. Sí, yo estoy en proceso de calibración, que es llegar todos los días, abrir mi tienda, prender mi máquina expreso, coger mi gramera, coger mi portafiltro, mi molino y empezar a graduar molienda y a utilizar un gramaje de café y un ratio para esa extracción de esa bebida. ¿Listo? Lo que yo estoy haciendo ahí es buscar la bebida para mis bebidas a base de expreso en mi tienda. ¿Listo? Todos los días. Esto se debe hacer día tras día y a veces en el día se tiene que hacer varias veces. Nosotros ese tamaño de molienda, ese gramaje y ese tamaño de bebida lo estamos cambiando constantemente porque eso depende mucho de la temperatura ambiente, de la humedad relativa, de si está lloviendo o no en la zona donde yo tengo el local, todo. Eso va a depender el hecho de que yo vaya a calibrar o no en el momento. Pero uno, obviamente, llega a ser la primera calibración del día. Entonces, uno lo que hace es escoger una dosis. Normalmente esa dosis nosotros la escogemos de acuerdo a la calibración que tuvimos el día anterior. Si el día anterior, a las 6 de la tarde, yo utilizaba 16 gramos para X ratio, digamos, ratio 1-2, utilizaba 16 gramos y estaba sacando mi expreso de ese día en X medida o en X cantidad, pues yo me baso al día siguiente en esa medida, si tengo el mismo café. Si estoy conociendo un café o voy a meter un nuevo café a la tolva, un café que está más recién tostado o un café diferente, quiero experimentar con un café diferente, pues entonces yo ya tengo que establecer una medida base para poder empezar a trabajar con él. Entonces nosotros elegimos la cantidad de café que vamos a utilizar, la cantidad de café molido que vamos a utilizar en esas canastillas, en esos filtros, para ya decidir un ratio y la cantidad, en base a ese ratio, pues elegir la cantidad de bebida que yo voy a sacar. Entonces, lo que les venía diciendo al inicio es que a nosotros muchas veces nos van a decir, mira, tú tienes un portafiltro de 18 gramos, pues utiliza 18 gramos y ya. Siempre en cada extracción. Simplemente cambia el tamaño de la bebida y cambia la molienda. Pero eso no es tan así. Nosotros durante todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos cafés muy variados para expreso y hemos aprendido a entender que esa cantidad de café molido que yo voy a utilizar va a depender del café y de cómo está el estado de ese café. Si está recién tostado, si fue tostado hace X determinado tiempo, pues yo voy a elegir la dosis. Hemos notado que a veces hay cafés que se comportan muy, muy bien utilizando simplemente 16 gramos de café, 15 gramos de café. Molido para un ratio 1-2, una bebida aproximada de 36, 38 gramos. Acá estoy hablando de medidas aproximadas. Para esa extracción y para un expreso adecuado y para poder resaltar lo mejor que ese café me puede dar.
porque eso también obviamente depende del café, ¿cierto? El café me va a dar X notas, pues yo decido resaltar esas notas, o el café es un café, una taza limpia, muy normal, chocolates, cítricos y panela, pues entonces yo ya decido si resaltar un poco más la acidez o resaltar un poco más el dulzor. Pero en eso solo no va a depender del cambio que yo haga en molienda o de la cantidad de bebida, sino también de la cantidad de café que yo meto en la canastilla. Por eso muchas veces al barista le cuesta calibrar ese espresso. Le cuesta calibrar ese espresso porque en la tienda le dicen, o él tiene metido en su cabeza, es que si yo tengo una canastilla de 18 gramos, pues yo debo utilizar 18 gramos de café molido. Entonces ahí también está el experimentar mucho para entender mejor ese café y darse cuenta que ese café se va a comportar mejor en menor cantidad de café molido en esa canastilla. Después entramos obviamente a conocer una de nuestras principales herramientas de trabajo que viene a ser el molino. Yo sé que durante varias ocasiones nosotros le hemos repetido, o cuando hablamos de espresso les hemos dicho, yo tengo una máquina espresso, X máquina espresso, un Renault 4, un Logan o un Ferrari. Yo puedo tener cualquiera, yo puedo extraer o sacar excelentes expresos de este. Ustedes me ven, qué pena. Listo, perfecto. Es que como acá estoy solo viendo mi pantallita y la pantalla, pues siento que estoy hablando sola, que en cualquier momento se va a cortar y yo no me voy a dar cuenta. Bueno, continuemos. Entonces, yo puedo tener un Renault 4, un Logan o un Ferrari, pero tengo un buen molino, yo puedo sacar muy buenas bebidas de espresso. Pero tengo un Ferrari y tengo un molino que es un Renault 4, pues no le pidamos un milagro a Dios si yo no estoy dándole las herramientas a Dios para que me ayude a extraer un buen café. Listo. Entonces, aquí está la importancia de un muy, muy buen molino para máquina expreso. Listo. Acá muchos compran el Ferrari y un molino X, pero yo creería que se deben centrar obviamente en una buena máquina expreso, la que queramos también, porque muchas veces la vemos como un lujo o decoración para la tienda, o yo quiero algo bonito, quiero lo mejor, pero en la máquina, en el molino, perdón, no le metemos o no nos centramos también en eso. Yo tengo un buen molino, tengo un buen expreso, independientemente obviamente de la máquina que tenga. Pues obviamente no va a tener la Oster de la casa, pues, pero ustedes me entienden. Entonces, cuando yo tengo un buen molino, pues mi trabajo se facilita mucho más. Entonces, está la importancia de conocer mi molino. ¿Qué molino tengo en tienda? ¿Cómo se comporta ese molino? ¿En qué moliendas sé yo que me va a dar mejores extracciones? Y cómo es el comportamiento de ese molino en boleo, en un boleo bajo, un boleo alto, X. ¿Listo? Entonces, el uso correcto del molino me facilita a mí el trabajo. Conocer lo que les decía ahorita, las especificaciones del día anterior. Entonces ya hablamos de la dosis. Si por ejemplo el día anterior a las 6 de la tarde yo tenía 16 gramos, pues entonces hoy empiezo a calibrar a partir de esos 16 gramos. También está la importancia de la molienda. Si yo el día anterior tenía una molienda, digamos, de mi molino, porque eso depende del molino, obviamente. Hay molinos que van de 0 a 60, hay molinos que van de 0 a 15, hay molinos que van de 0 a 10, todo. Entonces, eso dependiendo de mi molino, este molino que yo tengo acá,
Es un molino que va de 0 a 60, por ende, las primeras moliendas de 2 a 4 más o menos se está comportando bien. Eso porque yo ya lo conozco. Entonces yo siempre trabajo en esos rangos. ¿En qué varía? En el café, que obviamente tengo en el día. Entonces, si yo el día anterior tenía mi molino, un ejemplo, en 3, pues hoy empiezo a calibrar mi molino en 3. Y ya lo voy variando, pues dependiendo de lo que estoy obteniendo en taza. También es muy importante, chicos, que si yo varío la molienda aquí, en este molino, es muy importante en el momento de variar la molienda, yo purgar. ¿Por qué? Porque independientemente de que no tenga una tolva donde se almacena café molido, pues en las muelas sigue habiendo café molido, ¿cierto? Entonces nosotros debemos retirar ese café molido para que la molienda que viene, para la que yo varié, si varié de 3 a 3.5, pues entonces no se vengan las partículas de la molienda anterior y me permita entender mejor la extracción, ¿sí? Ser más exactos. Y también entender que cuando nosotros molemos, pues a vista, nosotros podemos determinar si la molienda está bien o la molienda está mal. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, nosotros ya entendimos que cuando este molino me da una molienda muy grumosa, o sea, que me da la molienda y aparecen grumitos, como cuando está la arena y la arena se moja, la arena de la playa se moja, empiezan a aparecer grumitos, ¿cierto? De esa arena, a eso me refiero. Pues yo ya sé que esa molienda no va a ser la mejor y que no voy a obtener un buen espresso, ¿cierto? Eso es algo que yo ya conozco de este molino como tal. Por ende, ahí está lo que yo les decía. Un uso correcto del molino se da cuando yo conozco mi molino, cuando yo conozco mi herramienta de trabajo y entiendo que la molienda es una de las más importantes para yo poder trabajar y así ya poderme centrar en otras variables. ¿Listo? Tengo también pues el trabajo de moler. Ah, miren, ahí está en la foto, lo que yo les decía de los grumitos. Noten, ahí en esa molienda que tengo, en esa foto, pues se ven grumitos. Ahí yo ya sé que no voy a obtener el mejor espresso. ¿Listo? Y ya está la tarea de moler. Chicos, hay algo que en la cabeza del barista siempre debe estar. Y es, yo siempre hago X pasos. Entonces, yo coloco el portafiltro, empiezo a moler, en el mismo molino doy golpes o ya bajo a mi carpetica de trabajo donde tampeo todo y doy los golpes mejor ahí. Doy un golpecito, doy 2 golpecitos. Todo. Esos pasos deben de ser muy mecánicos a la hora de calibrar espresso para que la tarea se facilite y yo pueda encontrar errores muchísimo más fácil. Claro, yo ya tengo esa tarea tecnificada, por ende siempre la hago igual. Entonces, cuando yo ya veo un error en mi extracción, poder decir, estoy fallando aquí. Listo. Y no me tenga que poner a buscar la falla en cada paso, sino que eso se tecnifica y ahí yo ya tengo como tachado eso y digo, no es ahí porque siempre lo hago igual, entonces me voy a meter por este lado. ¿Listo? Yo calibro de forma en el que yo pongo el portafiltro sobre el molín, sobre la gramera, taro y empiezo a moler. ¿Listo? Esta molienda, pues la estoy haciendo de acuerdo a lo que estoy tarando en la gramera. No le estoy diciendo al molino, entrégueme 17, 16, 15 gramos de café, sino que yo lo estoy pesando para que me entregue la cantidad que yo quiera. ¿Listo? Eso en calibración. Eso no se da todos los días en tienda. Eso es solamente la primera parte de mi día, que viene a ser obviamente lo más importante, que es la calibración. Inmediatamente yo ya sepa los parámetros de esa calibración y yo diga, listo, voy a trabajar con 16 gramos de café, pues entonces yo organizo mi molino para que me dé en X tiempo 16 gramos de café. Listo. Esa programación
En el molino, pues se da de acuerdo al molino que yo tenga. ¿Listo? En todos los molinos varía. Pero eso se hace con un timer que tiene el molino. ¿Listo? Para que él durante todo el día me entregue, o durante cierta parte del día, me entregue exactamente 16 gramos de café, que es la calibración, uno de los parámetros de calibración que yo tengo en mi día. ¿Listo? Obviamente, también dentro va ese ratio y de acuerdo al ratio, pues la dosificación. De acuerdo al ratio y café que tengamos, vamos a establecer una cantidad exacta que vamos a moler. Entonces, listo. Yo estoy trabajando ratio 1-2, ¿cierto? Que viene a ser el más común. En máquina expreso, pues entonces yo ya decido, de acuerdo a todo lo anterior, cuánto gramaje trabajar. Aquí hay algo muy importante, chicos. Yo les recomiendo, si, un ejemplo, yo trabajé ayer con 16, pero el día de hoy veo que con 16 gramos no se está comportando bien, pues entonces yo voy a aumentar el gramaje o voy a mermarlo, ¿sí? De acuerdo a lo que tú notes en tu expreso. Esa variación deberían de darla entre 5 y 5. ¿A qué me digo? Entre 0.5 y 0.5. ¿A qué me refiero? Si estoy en 16, pues si voy a aumentar, aumento a 16.5. O si estoy en 16 y voy a disminuir, disminuyo a 15.5. Para que sean un poco más precisos. No llevarlo a 16.7, 16.8, no. Se les hace mucho más fácil esa tarea si lo hacen de 0.5. De 0.5 en 0.5. ¿Listo? Y esa dosificación, esa cantidad de café va variando, pues obviamente dependiendo de lo que obtengamos en taza, de acuerdo a lo que probemos. ¿Listo? Puede variar la dosificación o puede variar la molienda. ¿Qué es lo que yo hago normalmente cuando estoy calibrando? Yo empiezo bajo unos parámetros y lo primero que voy a cambiar va a ser la molienda. Si con la molienda no funciona, cambio la cantidad de café y si veo que con la cantidad de café obtenido en taza, si veo que con esa cantidad de café obtenido en taza, pues me voy a lo último, a mi último as bajo la manga, por decirlo de alguna forma, que vendría a ser la cantidad de café. No funcionó con esa molienda, ni con esa otra, ni con esta cantidad de café, ni con esta, pues entonces disminuyamos o aumentemos la cantidad de café molido con la que estoy trabajando. ¿Listo? Acá pues decía la recomendación de cambiar de 0.5 en 0.5 gramos para que esa tarea se haga mucho más fácil. ¿Listo? Y también vamos a entrar acá a encontrar los errores y los aciertos en esa dosificación. Yo ya elegí que voy a trabajar con 17 gramos, pero a partir de eso, pues yo ya tengo unos pasos que debo llevar antes de colocar el portafiltro en mi grupo y comenzar la extracción. ¿Listo? Esos pasos debes hacerlos muy mecánicos día tras día y también durante el día, para que esa tarea de que si encontré un error, pasó algo en mi extracción, pues yo pueda decir, listo, falló acá y no ponerme a buscar el error en cada paso que yo hago. ¿Por qué? Estos pasos a la hora de yo moler, organizar mi dosificación, mover el café, homogenizar, tampear y llevar al portafiltro debe de ser un trabajo mecánico, un trabajo de paso a paso que siempre se debe hacer. No que saqué un expreso y entonces hice 5 golpecitos y homogenicé así y tampeé así y voy a hacer la extracción así y en el siguiente expreso entonces ya no doy 5 golpecitos sino que doy 3 golpecitos. Eso puede variar. ¿Por qué? Porque nosotros molemos y si nosotros no sabemos moler y dosificar de la mejor forma, ese portafiltro se van a generar capas. Y al generarse capas dentro de esa masa de café, independientemente de que tú tampees, esas capas van a quedar ahí y van a afectar mi extracción. Van a afectar cómo fluye el agua dentro de esa cama de café, cómo es esa canalización para que mi bebida salga de la forma más correcta. Entonces acá, como siempre en mis
presentaciones, pues tenemos un videíto en el cual yo les voy a explicar cuál es el paso correcto y el paso no, por decirlo no correcto, porque tú también lo puedes hacer así, pero tienes que ser muy consciente y tienes que hacerlo siempre de la misma forma. Entonces, lo voy a colocar. Se ve naranjado. Usted lo ve naranjado, yo lo veo naranjado. Entonces, acá voy a moler 2 veces y van a notar lo que yo hice. Esta es la segunda vez que estoy moliendo. Listo. Entonces vamos a ir al chat y me van a colocar, ¿cuál creen ustedes que es la forma correcta de moler y dosificar ese café dentro del portafiltro? Una vez, la primera vez que molí y la segunda vez que molí. Ustedes van a colocar la primera, uno, si consideran que la correcta es la forma en que molí en la primera vez, o 2, si creen que la forma correcta viene a ser la 2. 1, 1, 1, 1, 1. Wow, esos son mis estudiantes. Listo, todos contestaron 1. La forma correcta, obviamente, de moler es la 1. ¿Por qué? Porque estoy moliendo de forma constante. Digamos que ahí estoy obteniendo 16 gramos de café, que es la dosis que voy a utilizar para mi extracción. Molí 16, después golpeé para homogenizar esa masa adentro y extraje. Ahí está correcto, ¿listo? Yo en lo personal doy 2 golpecitos para que esa masa o para que los canales o las grietas que hayan dentro de esa molienda se compacten para que cuando yo ya homogenice y tampee, pues no hayan grietas por donde el agua se pueda canalizar más fácil y afecte mi extracción, ¿cierto? Eso es algo mecánico que yo en lo personal hago. ¿Listo? ¿Por qué la segunda no es la correcta? Empecé a moler, seguí moliendo, paré, golpeé y seguí moliendo. ¿Cierto? ¿Qué va a suceder ahí? Lo que les decía al inicio. En esa molienda o en esa cama de café se van a generar capas. Y esas capas van a generar canalización, por ende, la extracción no se va a hacer homogénea, sino que el agua va a tender a irse por esos canales y va a afectar mi extracción final. ¿Listo? Entonces, en muchas tiendas que no son de especialidad, o muchas veces dicen ser de especialidad, sucede mucho esto. Yo veo al barista moler, ellos lo hacen al ojo, o a la persona que está preparando el café lo hace a ojo, compacta y a veces hasta tampea y vuelve y lo hace. ¿Listo? Eso es la peor forma de obtener o de hacer este proceso en mi preparación de ese espresso. ¿Listo? Ahí se está volviendo a reproducir el mismo, ¿cierto? Sí. Listo. Yo les decía que yo le doy el golpecito en el molino o también lo puedo hacer sobre mi carpetica en la cual yo hago el proceso de homogenizar y tampear. Aquí no vamos a hablar de homogenizar y tampear porque entraríamos a hablar ya de un tema también súper extenso, porque es un proceso muy delicado al que le tenemos que poner mucha atención, porque vamos a hablar de fuerza, la fuerza del barista y la calibración del barista. Listo. Entonces, la forma correcta, miren que al hacerlo una vez o al hacerlo 2 veces, esa masa de café varía. O se compacta más o se compacta menos.
se compacta menos si yo solo doy un golpe, ¿cierto? Para que esa masa pierda esos canales desaparezcan, o si compacto 2 veces. Ahí está la importancia de lo que yo les decía anteriormente. Si lo vas a hacer una vez o lo vas a hacer 2 veces. No importa cuántas veces lo hagas, no pasa nada, ¿cierto? Si tú lo tienes controlado. Lo importante es que entre extracción y extracción y extracción que yo haga en todo el curso del día y día tras día sea lo mismo, para que esto se mecanice y yo pueda encontrar errores en mi extracción muchísimo más fácil y no esté extrayendo expresos cada vez que lo haga de una forma diferente. ¿Listo? Porque también pasa mucho. Los traje así, ay, es que miren, ya no me sale en 28 segundos ese expreso, sino que me sale en 30 segundos. ¿Listo? Puede que sea ese proceso malo que yo estoy haciendo, o yo ya diga, ah, listo, aquí ya hubo un cambio en la humedad del ambiente, tengo que entrar a calibrar nuevamente mi molino. Y muchas veces las personas no entienden eso. ¿Listo, chicos? Bueno, eso es todo por hoy. Esta clase, recuerden que la encontrarán disponible en Patreon. Muchísimas gracias. Y también pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Patreon, en YouTube, y etc. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá presentes. Y podemos empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Espero que tengan muchas el día de hoy. A ver si hay algo en el chat. No. Listo, podemos empezar a activar nuestros micrófonos. Hola. Abran sus micrófonos, chicos. Yo sé que tienen muchas preguntas y al inicio les da pena, pero no les puede dar pena. Tenemos la primera, de John Alexander. ¿Es conveniente entonces tener un registro de calibración, es decir, un formato? Sí. Sí. Es importante que tú tengas muy buena comunicación entre tus compañeros. Un ejemplo, hay 2 turnos, un turno en la mañana y un turno en la tarde. Entonces, el turno en la mañana, obviamente calibró en la mañana y puede que haya calibrado también a mediodía. Y si tú recibes el turno, es importante que haya comunicación entre los dos. El expreso hoy está en 16 gramos en la canastilla de dosificación de café molido, en 35 de bebida y me está saliendo aproximadamente en 28 gramos. Entonces, como yo ya tomo el turno, yo espero obtener eso. ¿Listo? Muchas veces también las tiendas lo que hacen es tener tableritos en los cuales colocan esas especificaciones. Dosificación, o sea, cantidad de café molido, ratio, cantidad de bebida obtenida, en cuánto tiempo se está obteniendo esa bebida. Eso es importante tenerlo, porque entonces si hay una variación, pues yo ya sé que debo calibrar de nuevo o algo malo estoy haciendo yo. Porque también es importante que entendamos que entre barista y barista debe de haber una calibración como personas. ¿Listo? Porque de nuestra mano depende mucho también cómo va a salir ese expreso. Y el tamaño de la molienda y el tiempo en el que está trabajando el molino. ¿Listo? Si ya hay alguna variación, pues entonces borro y coloco las nuevas especificaciones de calibración del día para que estemos en constante comunicación. Lo que sucede mucho en tiendas también, chicos, es que cuando yo, por ejemplo, voy a recibir turno o voy a entregar turno, lo que hago es ir inmediatamente a la máquina expreso con el compañero y decirle, por ejemplo, si estoy entregando el turno, mire, la bebida está así, así, pruébela. Así está el expreso de hoy. Él dice, ah, listo, perfecto, lo voy a dejar así o lo voy a cambiar un poquito porque también eso depende del barista.
Listo, él dice, ay no, resaltémosle mejor un poquito de acidez porque a mí me gusta. Entonces es como también eso. O si recibo, pues obviamente voy a la máquina expreso y le pregunto a mi compañero las especificaciones, me saco la bebida, la pruebo y miro si hay que calibrar o está bien. Listo, entonces es muy importante esa comunicación entre compañeros. Porque no es correcto que yo saque, o estamos dos en turno, y yo saque los expresos de una forma y mi compañero saque los expresos de otra forma, cuando el molino está calibrado de una forma. Bueno, David Castañeda pregunta, ¿qué pasa si en el portafiltro le ponemos una dosis más grande que la que soporta, tampeamos y llevamos al grupo? ¿Qué podría pasar? Quisiera tener un tablero acá para dibujarles, pero vamos a hacer de cuenta que este es mi portafiltro, ¿listo? Que acá está la masa de, que este es el portafiltro, ¿listo? Ahí. Digamos que yo lo llené a la mitad de la capacidad que él me soporta. ¿Qué es lo que sucede? Está la masa de café, inmediatamente yo inyecto agua o la máquina de expreso inyecta agua, dentro se va a formar una cama de agua, obviamente, que se empieza a extraer gracias a esa presión, ¿cierto? Si yo tengo una cantidad normal, digamos que el portafiltro es de 18 gramos y yo tengo 16, 17, pues entonces le estoy dando más espacio al agua para que fluya y me genere una mejor extracción. Si yo tengo un portafiltro de 18 gramos y le pongo 20 gramos, lo que puede pasar es que se genere una obstrucción dentro de ese portafiltro porque el agua no tiene como un espacio en el que pueda funcionar bien y generar una mejor extracción. Entonces se puede empezar a salir el café, o lo que puede suceder es que se estanque y se demore demasiado tiempo en generarse esa extracción. Eso también sucede muchas veces, cuando no entendemos la cantidad de café que mi portafiltro, o la cantidad de café molido que acepta mi portafiltro. ¿Cómo sé yo eso? Muchas veces los portafiltros vienen marcados y dice 18, 17, y ya sabemos que esos 18, 17 gramos son la cantidad que acepta. O cuando tú compras la máquina expreso, pues esas especificaciones vienen en un manual. ¿Listo? Entonces, si yo le pongo más cantidad, lo que puede pasar es que como el agua no tiene por dónde fluir, no tiene espacio para comportarse, pues se puede estancar o empezarse a salir por los lados, que muchas veces también sucede. David Castañeda pregunta, ¿si agrieta la cama de café y no se extrae de la mejor manera? Exacto. Claro, hay demasiada presión adentro. ¿Y quién es el que más sufre ahí? El café molido, esa cama de café. Chicos, no pueden prender los micrófonos. Okay. Bueno, no importa, sigamos así. ¿Quién más tiene preguntas? Vamos, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas. Preguntas y aportes. Porque ustedes también son... Pues sí podía prender el micrófono, pero preferí escribirla. Es mejor que leemos, para eso estamos acá. Cuéntame, ¿tienes alguna otra pregunta? No, era esa situación en la que ¿qué pasaba si el barista por error ponía más café en el portafiltro? ¿Y qué podía suceder? Realmente no tenía muy bien la explicación de que sí sabía que la cama de café se puede agrietar y pues de hecho el agua coge caminos distintos y no pasa como por toda la cama de café uniformemente. Entonces pues sale un expreso muy subextraído. Más sin embargo, eso se podría controlar con una molienda gruesa, pero
sobrepasando el límite de la cama de café del portafiltro, ¿verdad? Pero también puede suceder que con la molienda gruesa yo genere una subextracción. Y chicos, también hay que entender otra cosa. A mí me dicen, la canastilla acepta 18 gramos, trabajemos siempre 18 gramos. Pero podemos empezar a tener un desperdicio. Económicamente, eso a fin de año se va a ver reflejado. ¿A qué me refiero? Es que el café que yo uso constantemente en mi tienda se comporta mejor siempre a 16 gramos, pero yo por obstinado utilizo 18 gramos. Yo estoy perdiendo ahí una cantidad de gramos que yo podría utilizar en otra extracción, en otro expreso. Esto también es un desperdicio de café y un desperdicio que se va a ver reflejado a final de año, cuando yo ya haga mis cuentas finales. Claro, estoy utilizando más café de lo que podría estar utilizando. ¿Listo? También, ¿qué es lo que pasa? Yo llené mi portafiltro hasta su tope. Recordemos que la máquina de expreso funciona a presión a bares, o sea, ella coge el agua y la presiona sobre la masa de café. Lo que tú decías, la cama de café se agrieta. Claro, es que está sufriendo una presión encima a la cual ella no sabe cómo comportarse, por ende empieza a generarse grietas. El agua busca caminos. Un edificio de 3 pisos que desde el diseño fue diseñado para 3 pisos y le metiera 10 pisos. Abajo, ¿qué es lo que está pasando? Tiene demasiado peso, pues empiezan a agrietar las paredes, empiezan a agrietar las columnas, todo. Lo mismo sucede con la masa. Claro, ese peso la está agrietando, por ende se está generando una canalización. O sea, el agua se está yendo solo por esta parte, por esas canales, y no está extrayendo la masa de café en todos sus puntos. ¿Qué es lo que debería de suceder adentro? Yo tengo la masa de café, se genera una presión, esa presión y esa agua se debería de extraer de manera uniforme. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. Hola Sara, yo tengo una pregunta. Hola Omar. Y yo tengo una... ¿El tipo de tueste del café tiene alguna relación a la cantidad de café que voy a utilizar? Ahorita, Sí. por ejemplo, pensando que hay dos tipos de filtros, el de 9 y el de 18, pero no sé si el tipo de tueste que estoy utilizando tiene relación con esa cantidad de café que voy a usar. A lo mejor el de 18 me va a salir un poco sobrado, no sé, estoy ahorita, no he trabajado en máquinas de expreso. Chicos, el tueste siempre va a influir sobre la extracción. ¿Y qué es la extracción? Recordemos que una extracción está conformada por todas las variables a la cual yo estoy aplicando para generar esa extracción. Y una de sus variables, obviamente, es el tueste y la molienda. Afecta más que todo es a la molienda. ¿Qué tan fino o qué tan grueso voy a moler yo? También sucede en métodos filtrados, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente uno en tienda tiene dos cafés, un café para filtrados y un café para máquina expreso. Un café para filtrados en un tueste medio y en un café para máquina expreso en un tueste un poco más desarrollado. Un poco más oscuro. Más oscuro, pero es un poquito, es un tonito de más. Listo, tampoco es que lo vamos a hacer un tueste dark, pues para que genere chocolates y amargos, porque es que un expreso de saber amargo, ¿no? Listo. Entonces, siempre va a afectar la molienda, va a afectar esa dosificación y va a afectar lo que estamos obteniendo en taza. Es más fácil trabajar con tuestes que son desarrollados para obtener un expreso. Se me facilita muchísimo más la tarea. ¿Voy a moler más grueso o más fino o voy a extraer más o menos? También depende de la densidad del grano, ¿cierto? Eso depende del grano como tal que yo estoy utilizando. Por eso también conozcamos el café que estamos utilizando, qué tan denso está o si está muy poco denso, porque obviamente no es lo mismo moler un grano
el cual está muy denso, el cual está bien desarrollado, está bien llenito, que utilizar un grano, que moler un grano que por dentro está vacío. ¿Listo? Las muelas se comportan diferente al moler cada uno de estos granos. Entonces, siempre el grano va a afectar esa molienda y va a afectar esa extracción. Por eso lo primero que tú debes hacer es conocer ese café. ¿Cómo se comporta ese café? ¿Cómo lo conozco? Empiece a moler, empiece a tocar la molienda, empiece a extraer, empiece a mirar si yo hago una extracción más larga que obtengo en sabor, si hago una extracción menor, si utilizo una dosis más, una dosis menos. Por eso yo también les digo a los alumnos, recuerden que su primer café del día, cuando tú estás aprendiendo o conociendo un café, es el café en el que debes de experimentar. ¿Listo? Entonces, Sí, digamos que va a afectar. a mí me lo explicaron de una manera, pues es una parte distinta. Siempre cuando se está calibrando, cuando se está empezando a calibrar una máquina de expreso, uno tiene unos vasitos volumétricos. El expreso sale con unos vasitos volumétricos y en determinado tiempo debe salir tantos mililitros de un expreso. Entonces es muy diferente cuando uno extrae con una molienda, pues prácticamente esos son rayitas del molino, pero cada rayita del molino modifica muchísimo el expreso en sus condiciones volumétricas y de sabor. Entonces, si uno tuviera un vaso con agua, dos vasos con agua, perdón, uno con piedras y el otro con arena, ¿por cuál de los dos baja más rápido? El cereal de las piedras, pero entonces en determinado tiempo, entre 20 y 30 segundos, que es en el tiempo recomendado en extracción de un expreso, si uno lo tiene con piedras, entonces antes de tiempo va a tener el expreso y va a salir subextraído. Si está molido ya demasiado fino, que también puede suceder, eh, se puede pasar de los 30 segundos y no ha extraído lo suficiente volumen del café. Bueno, mira, David, acá yo te voy a dar una recomendación. Y era así. Bueno, regáñeme. Yo tuve la oportunidad también de trabajar en una tienda en la que a mí me dieron ese vasito y me dijeron, mira, tú tienes que llenar este vasito que era como de... Es una copita. Sí, pero no recuerdo la cantidad. Bueno, ella me decía, tú tienes que llenar el café siempre 18 gramos de café molido y varías la molienda, pero esa extracción siempre me debe llenar este vasito. Cuando este vasito esté lleno y tenga un sabor ácido, ese es el espresso. ¿Ya? Porque nuestro espresso es ácido. Bueno, empecemos porque el café de Colombia obviamente es ácido. Independientemente del café que sea, va a tener una acidez resaltada. Hay cafés que se comportan muy bien con esa acidez o hay cafés que se comportan mejor en dulce. Tú ahí ya me estás dando un rasgo, como algo, me estás frenando. ¿Listo? Entonces yo no recomiendo utilizar vasitos. Yo recomiendo que hagan la inversión y compren una gramera, porque no siempre voy a obtener ese vasito en X determinado tiempo. No, porque el café, recuérdense que varía de día a día, independientemente de que yo tenga el mismo café en tolva. Yo eché y llené mi tolva el día de hoy con X café y pasaron 2 días y mi tolva sigue con ese mismo X café, pero va a haber una variación muy grande por el dióxido de carbono. ¿Listo? Y el estar moliendo el café, el estar moviendo ese café, claro, él va a empezar a perder dióxido de carbono, por ende va a empezar una oxidación, por ende se va a comportar diferente. Entonces, si yo ya llenaba la copita hace 2 días en 26 segundos, hoy no pretendas que yo llene la copita en 26 segundos. Yo sé que mucha gente le va a decir y les va a decir un espresso va a estar en 26 a 30 segundos exactamente. Si se pasa de ahí o es menos de ahí,
olvídelo. Solo metas en una idea a la cabeza, chicos. Yo llegué y empecé a calibrar y resulta que mi café hoy se está comportando súper bien en 36 gramos de bebida y esa bebida me salió en 24 segundos. Está por debajo del parámetro que a mí me establecieron, pero es que me sabe delicioso ese espresso, está una nota y yo quiero trabajar con ese espresso. Entonces no puedo trabajar con ese espresso porque no está dentro de unos parámetros. Si el espresso y ese café se comporta muy bien así, hágalo, porque sabe rico. ¿Y qué es lo que estamos buscando nosotros? Sabor, la bebida adecuada, un espresso que me resalte las notas y que me resalte lo mejor de ese café para ayudar los mejores capuchinos, los mejores flat whites, los mejores espressos y los mejores americanos. Entonces no nos cerremos en que la copita se debe llenar en 26 segundos todos los días. Entonces varíe la molienda. No. Consigue una gramera que tenga timer. Cada que vayas a generar la extracción, empiezas el tiempo, generas la extracción y miras cuántos gramos. ¿Listo? Y de acuerdo a eso, pues entonces vas calibrando día a día. Y obviamente siempre que sacas un espresso, tienes que tener tu gramera ahí para generar la extracción del espresso. ¿Listo? Eso que me voy a cerrar en estos tamaños, en estos tiempos y con la copita, eso ya está mandado a recoger, chicos. Perdón que se los diga así, pero es la verdad. Porque yo he conocido cafés, he tenido cafés en Tolva que se han comportado muy bien, con bebidas muy pequeñas y tiempos muy pequeños, y salen una nota de expresos. Y deslumbras masas con esos expresos. Como he tenido cafés que suceden lo contrario. Entonces, primero conozca su café, conozca sus herramientas, tenga las herramientas adecuadas y les aseguro que se les va a facilitar mucho la tarea de calibración. ¿Listo? Vale. Por Muchas acá gracias, veo. profe, por el regaño. Ay, yo no lo regañé, yo hablo así. Muchas gracias, profe. Si es un regaño, no me vuelva a decir eso. Compre una gramera. ¿Cómo puedo determinar la fuerza correcta que puedo utilizar en el tampeo? John, esta pregunta va a estar resuelta la próxima clase. Solo te puedo decir, la próxima clase vas a ver un paso a paso en el que tienes que tener en cuenta y vas a aprender a utilizar la fuerza de tu mano para que no te dañes la muñeca. Porque nosotros los baristas tendemos a dañarnos, obviamente, la muñeca, porque generamos la presión con la muñeca. Y vas a entender que esa presión no se realiza con la muñeca, sí, no con el hombro. Entonces vamos a aprender a calibrarnos entre barista y barista para que podamos ejercer la misma fuerza sobre esa masa. Entonces, ¿cómo determinarlo? Practique y entienda el paso a paso y los parámetros para un buen tampeo para que puedas hacerlo. Eso también se da mucho en la práctica. ¿Listo? Entonces, la próxima clase, todas esas dudas van a ser resueltas. Por eso les decía ahorita, yo no iba a hablar de tampeo ni homogenización, porque si no, se nos van otras 2 horas. Es un tema muy extenso y es un tema en el que te tienes que centrar para poderlo entender, porque no es simplemente llegar, mover, tampear y extraer. Tienes que hacerlo de la forma correcta para que la fuerza se genere de la forma correcta. Natalie, he visto que pesan el café en la gramera antes de molerlo. Esto va a variar la dosificación en comparación si lo hiciera moliendo primero. No sé si me hago entender. Vuelvo y mira la pregunta. He visto que pesan el café en la gramera antes de molerlo. Bueno, cuando lo pesan en la gramera antes de molerlo, estaríamos hablando de filtrados. ¿Listo? Que primero cogemos el café en grano, lo pesamos y luego molemos ese café. Lo que pasa es que el café, por ejemplo, para filtrados, se tiene que pesar en grano para luego molerse. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en filtrados? Digo en expreso. Nosotros tenemos la tolva, tenemos el molino, la tolva con el molino, y cuando estamos calibrando, lo que hacemos es pesar el portafiltro.
lo pesamos, taramos, que es eliminar el peso del portafiltro, y luego molemos en ese filtro, o en ese portafiltro, pues, para ya determinar si es 17 o 16 gramos. Listo. En cada uno de los pasos, en expreso y en filtrados, se pesa un poco diferente, pero siempre se está pesando. Entonces, si vas a hacer filtrados, primero lo pesas en grano y luego mueles. ¿Listo? Esto va a variar la dosificación en comparación si lo hiciera moliendo primero. Mira, nosotros hacemos eso más que todo porque obviamente el café se muele antes de su preparación. 1 minuto, 2 minutos antes de su preparación. ¿Listo? Máximo 5 minutos. Esto se hace más que todo porque el café se tiene que pesar en grano, porque en grano me va a dar una dosificación más exacta o me va a dar un tamaño más exacto. No sé si me hago entender. A ver, no sé cómo explicarte. Puede haber una variación, pero más que todo por lo que se queda las muelas dentro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a pesar café para hacerlo en un filtrado, nosotros lo pesamos en grano, luego molemos, pero si voy a utilizar 17 gramos de café en grano, lo voy a moler, no peso exactamente 17, perdón, peso 17.1 o 17.2. Eso va mucho ligado a la pérdida, pero esa pérdida se da por el molino, porque las muelas retienen 1 gramo, 2 gramos, o 0.1 gramo, perdón, 0.2 gramos de café dentro de las muelas, y esto es un desperdicio que nosotros debemos tener en cuenta. Ese desperdicio, ¿de qué depende? El molino que tú tengas. Hay molinos que el desperdicio es súper alto y hay molinos que el desperdicio es súper bajo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué molemos en grano? Porque imagínate tú moler, ¿sí o no? Molí el vasito. Yo digo, este vasito siempre me da 30 gramos de café. Muelo 30 gramos de café. Pues yo no voy a utilizar 30 gramos de café. Yo voy a utilizar 17 gramos de café. ¿Cómo sé cómo voy a moler 17 gramos de café? Entonces, yo peso 17 gramos de café en grano, 17.1 en grano para obtener 17 gramos de café molido y minimizar el desperdicio. Porque entonces, si yo muelo 30 y utilizo solo 17 y dejo este café que quedó en la taza, ya no es fresco. Ya perdió su frescura y perdió propiedades organolépticas, propiedades de aroma y sabor. ¿Listo? ¿Me hice entender? Genial, Natalie. John Alexander, ¿cuál es el impacto que puede generar los accesorios nivelador, tamper en un correcto proceso de extracción? El impacto, mucho. Hay gente, eso también depende mucho del barista. Hay baristas que no les gusta utilizar el nivelador, sino que ellos nivelan con la mano y simplemente tampean. Listo. También hay gente que se entusiasma antes de abrir su tienda, compra un tamper y cuando compró la máquina expreso resulta que el tamper no le sirve a la máquina expreso. Listo. Y hay tampers, obviamente, que son de un material súper débil, por ende, se van agrietando en la parte de abajo, van a generar grietas y obviamente eso va a afectar el café molido. Y hay tampers que obviamente son mejor diseñados. Los tampers los diseñan de acuerdo a que, para que el barista coja el tamper y sea más fácil su utilización. Y también encaje exactamente en el diámetro de ese portafiltro, ¿cierto? Hay portafiltros mucho más anchos, hay otros más pequeños, eso obviamente depende de la máquina y ahí es cuando yo compro el tamper para que
le quepa. ¿Puede afectar? Sí. Eso lo vas a ver más que todo la próxima clase, que van a ver tampeo y homogenización. ¿Listo? En pocas palabras, puede generar mucho impacto en esa extracción si tú no lo haces correctamente y con las herramientas correctas. ¿Listo? David, yo he visto que tanto para espresso y o filtrado pesan el café antes. Eso depende del molino y su capacidad de retención. Lo que les decía ahorita, las muelas retienen. Por eso uno, si va a moler, necesita 17, muele 17.1, 17.2, dependiendo de la retención del molino. Por eso los molinos semi-industriales o de tienda tienen una pestaña para mover las muelas y dejar caer la retención. ¿Qué es lo que se recomienda entre molienda y molienda? Purgue o muela, así no tenga que meter café, muela para que esos que se quedaron entre las muelas se caiga, desaparezca eso y puedas moler correctamente. Muchas veces sucede que muelen, vienen y sacan exactamente 17, vuelven y pesan 17, muelen y ya no sacan 17, sino 17.2, 17.3. Es por esa retención de la molienda anterior que se quedó entre esas muelas. ¿Listo? Y John Alexander dice total. Listo, chicos. ¿Quién más tiene preguntas? Nadie más. ¿Qué pasa? No, John. La próxima clase la dicta creo que Víctor. Sí, creo que Víctor. Un quiz. Hágale pues, les voy a hacer una pregunta a ver si los corcho. A ver, ¿qué se me ocurre preguntarles? Les iba a hacer una, pero creo que está muy dura. Ay, regalos. A ver, debería de ser un regalo en estos días. Vamos a ver qué se me ocurre. Hoy no hay regalos. No vine preparada para regalos. Una pregunta, un quiz, a ver. Yo dije ahorita que normalmente cuando yo empiezo a calibrar el espresso, empiezo a variar las variables que tengo paso a paso. Primero varío una, después la otra, y si esa no funciona, pues termino con la siguiente. Me refiero a que yo empecé a calibrar y empiezo a variar los parámetros que tengo. Entonces, primero varío uno, saco un espresso, no funcionó, vuelvo y lo varío, saco otro espresso, no funcionó. Entonces ya esa la dejo quieta y paso a la siguiente variable. La miro, sí o no, la cambio o la dejo, y si no funciona, hay una última variable que siempre dejo de última. ¿Cuál es esa variable que yo dejo de última? A ver, los veo. Ah, bueno, Jonah ya respondió. Bueno, regalos. No vine preparada para regalos. Molienda y cantidad. El paso a paso es, primero varío molienda, luego varío cantidad, pero ¿cantidad de qué? Porque hay dos cantidades. Exacto. La última que varío es la cantidad de café. Primero varío molienda, luego varío cantidad de café que saqué o cantidad de bebida, y por último la cantidad de café molido
que voy a tener dentro de mi filtro. ¿Listo? Eso es como lo que yo tengo ya establecido. Puede que a ti te funcione, puede que te funcione un poco diferente, pero creo que es la forma más correcta de hacerlo. ¿Listo? Se lo ganó yo. Sí, se ganó. Felicitaciones. No vine preparada para el regalo hoy yo. Pero es una buena idea, es una buena idea. Pero ya viene diciembre. Entonces, diciembre siempre llega con sorpresas, muchachos. Así que muy atentos. Se ganó un aplauso. Eso es una carita. Muy bien, John. Estuvo muy atento durante la clase y yo sé que todos también. Solo que les falta preguntar más, muchachos. ¿Listo? Pues si no tienes más preguntas, podemos dejar la clase del día de hoy acá. Espero que les haya gustado, espero que hayan resolvido sus dudas y espero que en el momento que vayan a tienda, tengan una tienda o trabajen como baristas, puedan aplicar todo esto para que se facilite mucho su trabajo. Yo sé que calibrar espresso es una tarea un poco difícil y para muchos baristas se vuelve una tarea frustrante, pero lo único que les puedo decir es, no se frustren, delen con toda y aprendan a entender sus herramientas de trabajo. Cuando ustedes entienden sus herramientas de trabajo, y cuando hablo de herramientas de trabajo, hablo del grano de café también, todo se facilita. ¿Listo? Y experimenten, desen la tarea, no se centren en un rango o en unas cantidades, sino que desen la tarea de hacerlo más o menos, de experimentar. ¿Listo? Muchísimas gracias a ti, yo. Muchas gracias por el regalo. Es con todo el amor y el gusto. Es como una mamá cuando lo regaña a uno, lo regaña porque es que sabe. Entonces yo lo hice con todo el amor y el gusto. Y no fue un regaño, pero bueno. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Omar. Bye, que tengan muy buena noche. Con mucho gusto, Natalie. Y feliz noche para ti también.